Estamos en Luquitas capítulo 19. Ya terminamos el capítulo 18 y el día de hoy vamos a estar comentando los primeros versículos del capítulo 19 del Santo Evangelio según San Lucas. Vamos a meditar en los primeros 27 versículos de este capítulo. Y como en otras ocasiones le voy a pedir a alguno de mis hermanos, el día de hoy, yo creo que Arturo, porque está ya muy dispuesto y muy atento y con los ojos muy abiertos, para que nos colabore en hacer las lecturas el día de hoy. Vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo 19 de Lucas. Por favor, hermano, gracias. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico, estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poderlo ver, ya que Jesús iba a pasar por ahí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. La semana pasada comentábamos respecto de Jericó, si algunos de ustedes se acuerdan, si no, rápidamente y brevemente comentamos. Josué venía de Egipto junto con el pueblo de Israel, ya se convirtió en líder espiritual y también militar del pueblo de Israel en sucesión de Moisés. Josué, una vez que Dios le dio la victoria sobre Jericó y la ciudad quedó arruinada, él la maldijo y dijo: maldito el hombre que reconstruyere esta ciudad, porque esta es una ciudad maldita. Pero qué curioso, la semana pasada comentábamos, Jesús va a Jericó, a esa ciudad maldita, de la misma manera en la que Jesús viene a tu vida y a la mía, a la vida de una persona pecadora. Comentamos respecto de eso la semana pasada y ya no voy a seguir porque si no sería repetir la predicación de la semana pasada. Pero finalmente llega a esta ciudad y había ahí un hombre llamado Zaqueo. ¿Qué se nos dice de este hombre llamado Zaqueo? Este es un hombre que es jefe de los recaudadores de impuestos, muy rico y además chaparrito, así como algunos hermanos, algunas personas que conocemos, de bajita estatura. Estas tres cosas son interesantes. La parte de la estatura, bueno, tampoco le vamos a querer sacar algo espiritual a donde no lo hay. Pero lo que sí podemos ver es que ya que él es de baja estatura, más adelante va a tener que hacer algo. Pero vemos que es un hombre jefe de los recaudadores de impuestos, no solo un recaudador, sino jefe de recaudadores de impuestos. Yo no sé si ustedes saben, bueno, espero no meterme en problemas. Esto es sabido de muchos. Si no lo sabías, bueno, hoy lo sabrás. Hay lugares en los cuales, por ejemplo, a los policías que resguardan una zona, les piden sus jefes que traigan una cierta cantidad de dinero por tales. Entonces dices: bueno, como tú estás en una zona industrial, 1, 2, 3, 4, 5, 20 empresas, mínimamente por día me tienes que traer, no sé, 1,000 pesos. Estás en un lugar en el que hay tianguis, bueno, pues los tianguistas no ganan mucho, 5 pesos por tianguista, 5, tanto. Estás en un lugar, etcétera. Y de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Estoy hablando de algo que es un poquito más común para nosotros. Los recaudadores de impuestos para nosotros no son tal vez tan, como tal vez desafortunadamente la fama que se han hecho muchos policías. Tengo familiares y amigos desafortunadamente ahí que me han dicho que eso es así, que es real, que es cierto, que sí pasa, hay esa corrupción. Y entonces como su jefe les pide, no sé,
voy a decir un número, 5,000 pesos, pues ellos piden 10, pues se quedan consigo y entregan 5, porque al final de cuentas, si ellos van a venir y le van a pedir a alguien 5, pues lo mismo da que le pidan 5 que le pidan 10 o 6 o 7. La cosa es que entregan esos 5, pero se quedan con otra parte. Algo similar, nada más esto es para que tengamos una idea, algo similar pasaba con los recaudadores de impuestos. Había un recaudador de impuestos que venía sobre el pueblo de Israel a pedirle de un impuesto, pero tenían su jefe, y entonces, de lo que le dieron a su jefe, el jefe ahora tenía que reportar a Roma, de tal manera que el jefe de los recaudadores de impuestos, si Roma le pedía 5,000 pesos, no es así. Si Roma le pedía al recaudador de impuestos 5,000, él tenía que pedir a lo mejor 7, 8, 10,000. Pero los que estaban a su cargo entonces venían a pedir tal vez 10, 11, 12, 15,000. Entonces esos 5 tal vez se volvían ahora 10 o 15. Qué cosa tan tremenda. De esta manera los recaudadores de impuestos se hacían ricos y su jefe muy rico, que es lo que nos dice la Escritura. Adicionalmente, a los recaudadores de impuestos se les veía como personas no gratas, como personas desagradables. Has de saber que en aquel tiempo las dos profesiones peor vistas o más denigrantes, bueno, denigrantes en un sentido de que les hacían el feo, eran el ser una prostituta o el ser un recaudador de impuestos. Las dos cosas peores para un israelita era que una persona fuera o prostituta o recaudador de impuestos. Y Zaqueo cae en esa categoría. Jefe de los recaudadores de impuestos. Además se nos dice que a los recaudadores de impuestos no se les permitía estar en el templo. Si ustedes se dan cuenta aquí, bueno, no aquí, en lo que vimos hace 3 semanas, hay una situación interesante. Más adelante voy a retomar esto. A los recaudadores de impuestos no se les permitía acercarse, a entrar al templo, estaban de lejitos. ¿Por qué? Porque eran unos traidores a su patria, eran unos traidores a Israel, eran unos ladrones. Entonces, vaya, terrible cosa. Otra situación respecto de Zaqueo. Resulta que el nombre Zaqueo en hebreo significa puro. Imagínate, un hombre que es extorsionador, que se llama puro. Ya para esta edad, Zaqueo, bueno, pues era, para ser jefe de recaudadores de impuestos, no era un jovencito, era una persona mayor. Seguramente era el cotorreo de todo mundo, ¿no? Imagínate, es casi lo mismo que una prostituta se llame santa, que un recaudador de impuestos se llame puro. Ahí viene puro. ¿Cómo estás, puro? Buen día, puro. Ese puro los metía en apuros a todo mundo, ¿no? Qué cosa tan terrible llevar un nombre que no tiene nada que ver con lo que tú haces. Seguramente era la botana del lugar. En la escritura dirían escarnio, pero le diríamos la botana. Sería la botana de todos. Puro. Pero resulta que la fama de Jesús para este momento ya es grande. Él va hacia Jericó y Zaqueo ya había escuchado de Jesús. ¿Por qué? Porque nos dice aquí la escritura, según acabamos de leer, que Zaqueo sabía que iba a pasar por ahí y sabía Zaqueo la fama de Jesús. Y entonces, qué interesante, el día de hoy, algunos de los cantos que cantábamos hablaban de la misericordia y de la gracia. Y entonces vemos que la gracia y la misericordia de Dios es muy grande, ya que a través de Jesús nosotros nos podemos acercar al Padre.
De otra manera sería imposible. Jesús va a Jericó y una de las razones por las que Jesús va a Jericó es por serlo. En el capítulo anterior Jesús les cuenta una parábola respecto de un recaudador de impuestos. La vamos a leer para recordarla. Eso lo vimos en Lucas 18, versículos del 9 al 14. Ayúdanos de favor a leer. A algunos que, confiado en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. En la mente de Jesús, casi seguramente, estaba Zaqueo cuando Jesús les estaba platicando esta parábola. Jesús les platica una parábola y en algunas ocasiones en muchas. Al igual que en la vida de los discípulos, Jesús les enseña algo y posteriormente ve si aprendieron o no. También en tu vida y en la mía, el día de hoy venimos, nos sentamos, escuchamos, aprendemos algo y en la semana o en los días siguientes posiblemente va a pasar algo en lo cual Dios te ponga a prueba. El Señor te va a decir, debes perdonar. ¿Qué es lo que va a pasar? Alguien, y ni siquiera necesariamente fuera de tu caso de la iglesia, alguien te pisa el callo. Y entonces decir, te perdono. ¿Cómo ponemos en práctica el perdón? Perdonando. ¿Cómo sabemos si obedecemos a las autoridades? Cuando nos dicen, haz esto, ¡ay, pero por qué! No, pues no obedeciste, tache. Te pisaron los callos, no perdonaste, tache. Cada domingo venimos aquí a aprender algo, ¿para qué? Para posteriormente o inmediatamente practicarlo, para hacerlo. No se trata de venir y escuchar algo y decir, está chido, ¿no? Y te vas y ya. No, la vida cristiana no se trata de eso. Se trata de venir, escuchar, entender y hacer. Venir, entender, escuchar, hacer y hacer. Y entonces aquí Jesús les platica de esta parábola. Y ahora trae a la vida real esa parábola. Porque viene con este recaudador de impuestos. Un hombre que a diferencia de los fariseos se confiesa como pecador. Muchas veces tenemos el error de decirnos que somos buenos o que somos justos o que no hemos hecho nada malo. Y a veces somos como esos fariseos. Ay Señor, pero si yo soy tan bueno, doy el diezmo, voy los domingos, llego temprano. No voy a volver a predicar eso porque ya lo predicamos, pero aquí nos dice la Escritura que el fariseo estaba hablando con él mismo, no con Dios. Ese tipo de oraciones de que, ay, es que soy tan bueno. Eso no es platicar con Dios, eso es platicar contigo mismo y es alimentarte más el ego. En cambio, este hombre se confiesa a sí mismo pecador, no se pone una máscara para pretender ser bueno delante de Dios. Tú y yo no podemos apantallar a Dios. Nadie puede apantallar a Dios. Los recaudadores tenían que quedar a cierta distancia del templo. Lo que les comentaba hace un momento, aquí está en la parábola. Por eso dice Jesús, y el recaudador estaba a distancia. Y estaba a distancia no solamente porque no se quisiera acercar, tampoco podía. Era un traidor, era un ladrón. Él tenía a fuerzas que estar a lo lejos, pero ni siquiera, todavía estaba orando hacia el templo. Y nos dice aquí la Escritura, estaba con la cabeza gacha o agachada, inclinada pues. En Sudamérica le dicen gacha, aquí le decimos agachada. Agachada, que lo echa agachado, o sea, inclinada.
qué es lo que decía aquí este recaudador? Oh Dios, ten compasión de mí. En otras versiones, en la versión Reina Valera dice, sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Pero qué es un propiciatorio? Un propiciatorio es algo que tiene la virtud de ser propicio o de ser favorable. Un propiciatorio es algo que tiene la virtud de ser propicio o de ser favorable, especialmente ante Dios. Sé favorable a mí. Una víctima propiciatoria es una víctima de un sacrificio efectuado con fines propiciatorios. Es una víctima que se ofrece para obtener el favor de Dios, para otra vez estar bien delante de Dios. En Éxodo, en el capítulo 25, el propiciatorio era una lámina cuadrada que servía para poner la tapa, era la tapa del arca de la alianza. También en hebreo, yo no sé hebreo, entonces no me critiquen por mi pronunciación. El hebreo es caporet, que es también la palabra kafar, que significa cubrir, cubrir, por eso era la tapa del arca, era el propiciatorio, era la tapa del arca. Entonces, ese propiciatorio es cubrir, aplacar o cancelar. También tiene el significado de redimir. Redimir, ¿qué es? Es pagar un rescate, es pagar por la deuda de otro. También de aquí bien, se deriva otra palabra que es kippur, que es expiación, ¿sí? Es sacar el pecado o pagar por el pecado. Y entonces, ¿por qué todo este asunto de la propiciación y del propiciatorio? Porque este hombre, ¿qué es lo que le pide al Señor en su oración? Sé propicio a mí, pecador. Cancela mis deudas contigo, Dios. Cubre mis deudas, cubre mis pecados, paga por mis pecados, redime mis pecados, paga mi deuda. Ayúdame a ser favorable a ti. No todas estas cosas las dijo el recaudador, pero es importante que entendamos cuál es el sentido de lo que estaba diciendo este recaudador de impuestos. Y entonces, nosotros, ¿por qué ahora hacer este énfasis en el propiciatorio y en el ser propicio? Porque dentro de la creencia, dentro de la teología cristiana, la propiciación es un término súper importante, importantísimo, es uno de los más importantes términos que nosotros tenemos que tener claro en la cristiandad. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra propiciación, es el pago de nuestra deuda delante de Dios. Porque Jesús es el que nos hace favorables delante de Dios. Porque a través de la muerte de Jesús son canceladas, son cubiertas, son tapadas nuestras deudas delante de Dios. Por eso en esta parábola que explicaba nuestro Señor Jesús y de la cual predicamos antes, Jesús termina diciendo, yo les digo que el que habló con Dios, el que dijo soy pecador, regresó a su casa siendo justificado. Dios le puso palomita, al otro Dios le puso tache. Qué importante es entender, ver, conocer a Jesús como nuestra propiciación. Continuamos en Lucas capítulo 19, en los versículos del 6 al 9, por favor. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham,
porque Él es hijo del hombre. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos damos cuenta a través de esta historia de Zaqueo que Dios ha hecho un propiciatorio para Zaqueo, pero no solamente para Zaqueo, sino también para ti y para mí. Qué hermoso. Y por eso nosotros ponemos a Dios en un lugar muy alto, alabamos. Y por eso damos a conocer a Dios, glorificamos. Glorificar es dar a conocer a Dios. Poner en un lugar especial, en un lugar alto, pues es alabar o exaltar. Decimos, Señor, gracias porque tú también has puesto ese propiciatorio para cada uno de nosotros. Y vemos aquí en Zaqueo algo tremendo. Jesús va al pecador, pero el pecador también, una vez que sabe que ahí viene Jesús, Zaqueo nos dice que estaba chaparrito, no podía ver. Entonces, ¿qué hace? Sabe que viene Jesús, sabe que la salvación viene, busca la manera ahora sí. Porque primero él conoce de Jesús, se le dice, se le habla de Jesús. Cuando a una persona se le habla de Jesús, lo que tiene que pasar inmediatamente, si verdaderamente entiende quién es Jesús, es: yo quiero eso, yo quiero estar con Él, yo quiero lo que Él da, lo que Él ofrece. Zaqueo no se queda ahí chiquito, no se queda chaparrito, no dice la Escritura que se sube a un árbol para poderlo ver. ¿Por qué? Porque su estatura no lo dejaba ver. A nosotros, antes de conocer del Señor, también nuestra estatura no nos dejaba ver a Jesús, aunque se nos hablara de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponerse de puntillas. Ya escuché de Jesús, ya me han hablado de Jesús una y otra vez. Tengo entonces que decir: Señor, aquí estoy. Y no solo eso, también Jesús nos da muestras de su arrepentimiento y actúa de acuerdo a lo que la Biblia enseña en el Antiguo Testamento, en el Torá, que era para ellos. Y encontramos en Éxodo capítulo 22, versículo 1, nos dice la Escritura a través de Moisés: si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. ¿Qué es lo que hace entonces Zaqueo? Zaqueo dice: mira, Señor Jesús, le voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he robado, le voy a devolver 4 veces. Él entendió. Me regreso un poquito aquí en estos versículos 6 y 7. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona viene a la iglesia, se comienza a congregar y dice: ay, mira ese cristianito, pero si yo lo conozco, es rata, me debe dinero, es chismoso? Y va y se reúne ahí. Seguramente todos los que van ahí, en esa, ¿cómo se llama? Sendero de vida, han de ser iguales. Ratas, chismosos, tramposos, borrachos. Comienzan a murmurar. Jesús se acerca a una persona pecadora y comienzan a murmurar. Muy posiblemente eso mismo te pasó o te está pasando en tu vida cristiana. Oye, pero ¿no que dices cristianito? Y ve qué onda contigo. Empieza la murmuración. Pero Zaqueo resuelve, se decide y da una muestra ¿de qué? De arrepentimiento. No solamente acepta a Cristo y ya. La salvación tiene que ver, primero que nada, con reconocer que yo soy pecador y que Él es santo, que yo soy injusto y Él es justo, que yo soy sucio y Él es limpio, que yo necesito ese sacrificio, necesito esa propiciación para que Dios me limpie de mis pecados. Pero también viene el entender que es necesario cambiar.
que es necesario arrepentirse. Recordamos qué significa la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento tiene principalmente dos acepciones, dos sentidos, dos ideas. Una de ellas es dolor en el corazón y la otra es cambiar el rumbo, dejar de hacer lo que yo estaba haciendo. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Entonces este hombre, Zaqueo, se arrepiente y dice: yo me he enriquecido, ¿pero qué? Muchas veces así pasa. Muchas personas ricas se enriquecen a través de la pobreza de otros. Es lo que estaba haciendo Zaqueo, y entonces dice: bueno, la mitad de lo que tengo va para los pobres, y todavía si alguien lo defraudé 4 veces. De eso se trata la vida cristiana. Ya no más. A partir de hoy, si era chismoso, eso también nos dice la Escritura. Vienen las personas con Juan, al principio de la Escritura lo encontramos, y vienen y le dicen: bueno, ya nos bautizamos, ¿qué hacemos, Juan? Y Juan les dice: el que robaba, ya no robe. El que mataba, ya no. Y los policías le dicen, los policías de aquel tiempo les dicen: Juan, ¿y nosotros qué hacemos? Conténtense con su salario y no anden extorsionando a la gente. Y entonces, Zaqueo no solamente dice: ay, Señor, lo siento, sino que está dispuesto y listo para corregir sus errores y ahora sí hacer las cosas bien. ¿Cuántas veces tú y yo tal vez hemos dicho: lo siento? Comenzamos, pero después, ¿qué pasa? ¿Entendemos que hemos hecho lo malo y comenzamos y seguimos haciendo lo bueno? ¿O nada más decimos lo siento y seguimos haciendo lo malo? Jesús vino a ti y a mí para traer salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado tuyo, el pecado mío y de todo aquel que lo acepte, de todo aquel que lo quiera recibir. Jesús vino a Jericó por lo que se había perdido. Así termina el versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús también vino a Santa Bárbara, Ixtapaluca, para salvar lo que se había perdido. Ya te salvó a ti. Pero la obra redentora, esa propiciación no termina ahí, porque alcanza para más. Así es de que nuestro deber, nuestra obligación es platicarles a las personas de Jesús, decirles quién es Jesús, independientemente de las murmuraciones, porque hay gente que murmura, siempre va a haber. Y no solamente porque eres cristiano. Haces una fiesta y que si la comida fue mucha, que si fue poca, que si estaba salada, que si le faltaba sal, que si... La gente siempre habla. Independientemente de las murmuraciones, tú y yo tenemos que hacer lo correcto, lo que tenemos que hacer. Continuamos en los versículos 19 en adelante. Ay, ya me extendí con la anterior. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con ese dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. Aquí en el versículo 13 se nos dice que este rey entrega un dinero. En la versión Reina Valera dice, es más específica, dice 10 minas. 10 minas, bueno, una mina equivale a 3 meses de salario mínimo de aquel tiempo. Si eso lo trasladáramos aquí, como aquí no ganamos mucho, serían de 63.77 pesos por día, y esas 10 minas serían alrededor de unos 2 años y medio de sueldo. Entonces el salario mínimo serían alrededor de unos 60,000 pesos, lo que les dio a las personas. No es una fortuna, pero es bastante buen dinero. Sobre todo pensando en que tú ganas el salario mínimo y que de pronto te dan 2 años y medio de sueldo, así déjalo. Bueno, no es cualquier cosa.
Y entonces nos dice aquí la escritura que este hombre de nobleza se va, pero antes llama a sus siervos y les dice, ten, y a cada uno les dan 10 minas. 10 minas, esos 60,000 pesos, 60,000, 60, 60, 60. Pero no a todos les da la misma cantidad. Más adelante se nos da ese detalle, se les da diferentes cantidades. Tenemos también que entender que los reinos no funcionan como la democracia. No es saber quién vota por el rey. El rey es nombrado rey por derecho. Y encontramos aquí, al final del versículo 14, que se nos dice que los súbditos lo odiaban y decían, no queremos a este rey. Esa parábola es vigente el día de hoy. Hay muchas personas a las cuales se les dice, Dios es rey, Jesús es rey, que dicen, yo no quiero a este rey, no quiero que me gobierne, no quiero que me diga qué hacer, no quiero que me diga, aprende, no quiero que me diga, ve a la iglesia cada 8 días, no quiero que me diga, da tu diezmo, no quiero que me diga nada. Quiero yo hacer mi voluntad, quiero hacer lo que se me da la gana. No quiero rey, quiero gobernarme a mí mismo. Eso que pasaba sigue pasando el día de hoy. Más adelante, versículos 15 al 21. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y le dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno. Le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y le dijo, Señor, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Qué tremendo. El Señor Jesús menciona parábolas similares a esta en más de una ocasión. Independientemente de que si tú lo aceptas o no lo aceptas como rey y como Dios, eso no importa. Él va a venir a pedirte cuentas. Lo aceptes o no lo aceptes como Dios. Lo aceptes o no lo aceptes como rey. Él va a venir a pedir cuentas. Y entonces, dice, a ver, a todos a quienes yo les di el dinero, vengan acá. Les di sus 60,000 pesos. Y se presenta el primero y dice, Señor, tú me diste 60,000 pesos, aquí tienes 600,000. Ve qué cosa tan hermosa, ¿no? Tú me diste 60,000, yo te voy a regresar 600. Es una persona chambeadora, ¿no? Dios le da algo y él con eso produce, trabaja, sale adelante. Y entonces el rey le responde, has sido fiel, has cumplido. Recordemos que la palabra fiel significa cumplir con una promesa. Has cumplido con tu promesa. Eres un buen siervo. Y como en algo que es tan poca cosa, algunas veces nosotros tenemos esos 60,000 pesos en nuestra mano. Y aunque tal vez nos parezca mucho, delante de Dios, eso es poca cosa. ¿Y qué le dice a este hombre? Lo has hecho bien. Por lo tanto, te voy a dar a gobernar 10 ciudades. ¿Por qué? Porque tu capacidad es para hacer que eso rinda 10 veces más. Tienes capacidad para 10. Aquí te van 10 ciudades para que tú las gobiernes. Y viene el segundo y le dice, Señor, tú me diste 60,000 pesos, pero aquí tienes 300,000. 300,000. Y el rey le dice, tú sobre 5 ciudades. Viene el tercero y dice, Señor, aquí tienes tus 60,000 pesos. Los guardé.
Porque tuve miedo. Porque sé que eres exigente. Porque sé que me ibas a pedir utilidad, ganancia. Qué cosa, ¿no? El día de hoy, ¿cuál de estos tres eres tú? El Señor te ha dado dinero. ¿Qué has hecho con él? El Señor te ha dado conocimiento de su palabra. ¿Qué has hecho con ella? El Señor te dio una habilidad natural para hacer algo. ¿Qué has hecho con eso? El Señor, después de que tú conociste y aceptaste a Cristo como tu Salvador, te dio un don espiritual. ¿Qué has hecho con ese don espiritual? Si no has hecho nada, tal vez es caso 3. Si has dado 5 veces más, caso 2. Y si has dado 10 veces más, eres caso 1. Yo no sé en qué caso estés. Pero estamos en cualquiera de los 3. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del rey a este hombre? Versículos 22 al 27. El rey le contestó: siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabrás que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego digo a los presentes: quítenle el dinero y dénselo al que recibe 10 veces más. Señor, protestaron, ella tiene 10 veces más. El rey contestó: les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a sus enemigos míos, que no me quieran por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Bueno, termina de una manera tremenda esta parábola, la verdad. Por demás está explicar la parte final, pero un poquito antes. Siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. El Señor no te va a juzgar por lo que no sabes, pero sí por lo que sabes. Con tus propias palabras, por lo que sabes, solo por lo que sabes. Pregunta: ¿así que sabías que soy exigente? ¿Así que sabías que tienes que honrar a tu padre y a tu madre? ¿Así que sabías que tienes que dar el diezmo? ¿Así que sabías que te tienes que congregar y no dejarte de congregar como algunos tienen por costumbre? ¿Así que sabías que no debes mentir? ¿Así que sabías que no debes robar? ¿Así que sabías que tienes que ser fiel a tu esposa? ¿Así que sabías que? ¿Así que sabías? Entonces, ¿por qué no hiciste algo de provecho y bueno con lo que tú ya sabías? ¿Por qué? Quítenselo. Señores, que no me da tiempo. Quítenle eso. Señores, que no me alcanza el dinero. Menos te va a alcanzar. Señores, que quítenselo. Porque ni siquiera eso puede manipular, si ni siquiera eso puede administrar. El dinero de pronto es una manera muy fácil y muy entendible para nosotros. Cuando dije 60,000 pesos, rápidamente tu mente fue en 60,000 pesos. El Señor Jesús explicaba las cosas con palitos y bolitas. Así nos lo explica. La palabra de Dios en realidad no es difícil. La sabemos, muchos de nosotros la entendemos y sobre eso se nos va a juzgar. Y entonces, ¿estás haciendo las cosas bien? Síguelas haciendo bien. Si esta persona se hubiera arriesgado otro escenario, el escenario que no se platica aquí, viene y se arriesga, invierte, posiblemente le va mal. Bueno, no se le puede juzgar porque tal vez le fue mal, porque en realidad sí invirtió, en realidad sí trabajó. Las situaciones fueron adversas, ok, pero no se quedó cruzado de brazos y haciendo nada con lo que Dios le dio. Posiblemente compartió el evangelio y a lo mejor lo hizo mal 1, 2, 3, 10 veces. A lo mejor a la 11 le sale regular y a la 20 le sale casi bien y a la 50 le sale bien. Bueno,
Dios nos va ejercitando en este mundo para hacer su voluntad y para crecer hasta la estatura de Cristo. Ese es el objetivo de Dios para ti y para mí. Pero ¿qué es este hombre? En otras palabras dice, siervo malo y negligente. No tenemos que ser negligentes con lo que Dios nos da. Dios te da en el trabajo la oportunidad de tener un coche, cuídalo. Dios te da un dinero, cuídalo. Administra bien. A mis hermanas, a través de sus esposos, a ustedes les llega un gasto, cuida bien ese gasto, administralo bien. Sé sabia. Sé sabia. Y el Señor te recompensará. No hacemos esto por las recompensas, pero finalmente no es malo. Pensar un poquito, solo un poquito en la recompensa. Tenemos que pensar principalmente en que eso es bueno, es agradable a Dios, es para nuestro bien. Y además, de paso, vamos a tener un premio. Es como el niño que va a la escuela y saca 8, 9 o 10. Esa es su obligación. Es su deber. A fuerzas tenía que sacar 8, 9 o 10. No tenía que reprobar. Ese es su trabajo. ¿Que lo voy a premiar por eso? Eso es lo que tiene que hacer. Pero pensar que cuando tenía 5 años, porque mis padres no saben leer y escribir, todo era tema, venían y me decían, siéntate ahí y haz tu tarea. No sé ni leer ni escribir, me dijo mi madre. ¿Qué me vas a preguntar? Al final de cuentas, si estudias, el bien es para ti. Si tienes una carrera, el bien es para ti. A mí no me vas a engañar. Si no lees o no haces tu tarea, nada más te haces tonto a ti mismo. Así es nuestra vida y así es nuestra vida cristiana. Si hacemos las cosas bien, el bien es para nosotros. Pero imagínate de esos hombres que a lo mejor tenían apenas lo suficiente para darnos a los 4 hijos que éramos. Y que todavía después de que mi obligación era sacar una calificación de regular para arriba o buena, todavía me dicen, hijo, saliste bien, ten esto de fin de año. ¿Era la obligación darme un premio? No. Pero qué bonito es cuando recibes un premio. Así es delante del Señor. Es nuestra obligación como hijos hacer las cosas bien. Pero qué hermoso saber que al final del año vamos a tener un premio. Ay, qué bonito. Y finalmente la idea no es sacar 10 por el premio. Sacar 10 porque es tu obligación, tu deber. Pero qué hermoso saber que todavía va a haber un premio, que todavía va a haber un regalo. Qué hermoso. Es lo que pasa aquí con el Señor. La persona viene, trabaja y da 10 veces más. Esa persona ni siquiera se esperaba que todavía le iban a dar otra porción extra. Él simplemente se dedicó a hacer lo que tenía que hacer y después dicen, ten una más. Ay, gracias. Gracias. Este hombre que devolvió 10 veces no estaba esperando necesariamente obtener una onceava, pero se la dieron. Así es la vida en el Señor, así es la vida en Cristo. Tú y yo tenemos que hacer lo que es nuestro deber, lo que es nuestra obligación, lo que Dios quiere. Posiblemente en este mundo no tengamos riquezas, posiblemente en este mundo no tengamos el confort, posiblemente en este mundo no tengamos la comodidad, pero piensa que todo lo que construimos aquí, lo estamos construyendo allá. Y hay que tener cuidado que cuando venga la calificación y cuando pasemos por la coladera, no todo se quede en la coladera, que algo pase, que no todo sea pérdida. Y ahora, qué importante ya para finalizar, sigue orando por aquellas personas que no conocen de Dios. Algunos de nosotros son nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos que queremos, que amamos. Y llegamos a estas partes de la escritura y sentimos, no sé tú, yo siento que mis padres aún no aceptan a Cristo como su Señor y Salvador único. Creen en Dios, creen en Cristo, pero no solo en Él. Pensar que el Señor diga, a ver, traigan aquí al papá y a la mamá de María.
Ora por tus padres, ora por tus hermanos, ora por tus amigos, ora por tu esposo, por tu esposa, por tus familiares. Para que Dios tenga misericordia de ellos. Para que ellos entiendan el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Para que ellos, igual que Zaqueo, vengan delante de Dios y le digan: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Pero si Dios ya fue propicio a ti, ahora cumple con tu deber. Vamos a ver. Amadísimo Padre, Señor Todopoderoso, Dios bendito, te damos muchas gracias porque tú has venido a gente pecadora como yo. Así como fuiste a Jericó, ahora fuiste a los Reyes La Paz, fuiste a Iztapaluca y nos llamaste. Señor, gracias porque quebrantaste nuestro corazón duro y de piedra e insensible para entender y reconocer que somos pecadores. Para entender que necesitamos de tu Hijo Jesucristo para poder venir delante de ti. Que necesitamos que tú seas propicio en nosotros. Que necesitamos aceptar ese sacrificio de Jesús en la cruz. De entender que Él no está muerto, que Él resucitó y que junto con Él nosotros también. Ayúdanos por favor para que esta nueva vida que tú nos das, que tú nos regalas, sea agradable a ti, Señor. Ayúdanos a no ser como ese hombre negligente que guardó todo lo que se le dio. Ayúdanos por favor a ser como esos hombres sabios y prudentes, esforzados, que devolvieron lo que tú les diste a 5 y a 10 veces más. Ayúdanos por favor a ser esa tierra fértil que produce al 30, al 50 y hasta al 100 por uno. Por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, porque sabemos, entendemos, reconocemos que no lo vamos a hacer por nosotros, por nuestra inteligencia ni por nuestras fuerzas, sino solamente con el poder de tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a hacer lo bueno, nos reprenda cuando no hacemos lo bueno, nos ayude a tomar buenas decisiones sabias en nuestra vida diaria, Señor. Gracias, Padre, por todo. Ayúdanos también a seguir proclamando tu Evangelio a toda criatura, empezando por nuestras casas, por nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser esforzados y valientes. Gracias, Dios. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos y también a mí. Ayúdanos a cumplir tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora les voy a pedir de favor a mis hermanos de la alabanza que se acerquen.